Hola jóvenes, muy buenos días. Seguimos en nuestra serie de videos de leyes de Newton. Vamos a ver, en esta ocasión vamos a ver una aplicación de la segunda ley de Newton, pero a velocidad constante. ¿Qué significa tener velocidad constante? Bien, cuando tú tienes velocidad constante, no tienes aceleración. Eso implica entonces que en tu segunda ley de Newton, en la cual sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Fíjate bien, este objeto es empujado con una velocidad constante. Al ser empujado con una velocidad constante, tu aceleración vale 0 y 0, por lo que tengas de masa, esto será 0. Eso quiere decir que tu sumatoria de fuerzas en el eje X valdrá 0. Eso sucede si y solo si el cuerpo se mueve a velocidad constante, ¿de acuerdo? Veamos entonces el ejemplo. Este objeto de 5 kilogramos de masa se mueve a velocidad constante. Es jalado con una fuerza que se desconoce sobre un piso que le genera una fricción. Lo único que conocemos de esa fricción es el coeficiente, que es 0.25, ¿de acuerdo? Y la masa de 5 kilogramos. Muy bien. Al ser jalado con una fuerza de fricción, al ser jalado a velocidad constante, la aceleración vale 0 y la sumatoria de fuerzas en X será 0. Muy bien. Vamos entonces primero a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Fíjate bien, no importa que te pidan, que te den o no te den fricción. Si te dan fricción, pues se la pones. Si no te dan fricción, pues no se lo pones. Es prácticamente hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, dijimos que todo cuerpo tiene masa, por lo tanto tiene un peso que se calcula como masa por gravedad. Es decir, son 5 kilogramos por menos 9.81, entonces tendrás un peso de menos 49.05 newtons. Muy bien, al tener peso, tiene forzosamente una fuerza hacia arriba, que es la fuerza normal. Si se está jalando hacia este lado con una fuerza que es desconocida, un ángulo de 40 grados. Y al estarse jalando hacia la derecha, la fricción que le imprime de este lado es hacia el lado contrario. Esta es FK, que no conozco, lo único que conozco es su coeficiente, que es 0.25. Muy bien. Al ser velocidad constante, dijimos nuestra sumatoria de fuerzas es en el eje X es igual a 0. Muy bien. Yo quiero encontrar esta fuerza. Esa fuerza tiene dos componentes. ¿En dónde están esos componentes? Tienes tu componente 1 en X y tu componente de la fuerza en el eje Y. Muy bien, eso quiere decir que tenemos esa fuerza repartida en dos partes, tanto en el X como en el Y. Por tal razón vamos a utilizar tanto las fuerzas en X como las fuerzas en Y. Veamos, vamos a empezar. Sumatoria de fuerzas en X vale 0. ¿Quiénes están en X? Componente 1, F1 en X, es positivo. ¿Por qué? Porque está en el lado positivo de nuestro plano cartesiano. ¿Quién más está en X? Pues solamente está la fuerza de fricción menos fuerza de fricción y todo esto vale 0. Muy bien, por tal razón vamos a ir sustituyendo F1 en X. Eso quiere decir que este F1 es un cateto adyacente. Al ser un cateto adyacente, utilizamos el coseno. Ok, y entonces nos quedaría F1 coseno del ángulo, que es 40, menos nuestra fuerza de fricción. Como la sacamos, ya habíamos dicho que es μk, que es el coeficiente de fricción por n, y eso vale 0. Pues bien, aquí tenemos una fórmula que sacamos única y exclusivamente de nuestro diagrama de fuerzas. Si tú no sabes hacer tu diagrama de fuerzas,
no podrá sacar las fuerzas que están implicadas acá. Ok, vamos despejando. F1 lo conocemos, no lo conozco. Pero si puedo determinar coseno de 40 menos mu k lo conozco, sí, 0.25. N no lo conozco y es igual a 0. Bien, entonces en este punto tenemos incógnita F1, incógnita la normal. Dos incógnitas. ¿Cómo resolvemos un problema que tiene dos incógnitas? Con dos ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Ok? ¿De dónde sacaré la otra incógnita? Pues del otro eje, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, dijimos que siempre vale 0. ¿Ok? ¿Quiénes están en Y? La normal, más el peso, más este componente, o sea, F1 en Y, y esto es igual a 0. La normal la conozco, no, puesto que es una incógnita que yo necesito ahí. Más el peso, bueno, es negativo menos 49.05 más. ¿Por qué más mi componente en Y? Porque está en el eje Y positivo. Entonces será F1, y como es cateto opuesto, será seno. F1 seno de 40 y esto es igual a 0. Y vuelvo a tener entonces mis dos incógnitas, la normal y la F1. Muy bien, dos ecuaciones, dos incógnitas. Yo recomiendo utilizar el método de sustitución de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, voy a despejar la normal de aquí. Esto será igual a 49.05, como es negativo pasa positivo, más F1 seno de 40. Lo único que puedo determinar es el seno de 40. El seno de 40 es 0.64. Entonces, más no crean que me sé los valores, lo que pasa es que ya tengo yo los cálculos previos. Es 0.64 F1. Entonces, ya tengo despejada mi ecuación 2 y esta n la voy a tomar ahí. De tal manera que nos queda F1 coseno de 40. El coseno de 40 es 0.766. Entonces, yo lo puedo poner, este coseno de 40, 0.766 F1 menos 0.25, fíjate lo que voy a hacer, 0.25 por la normal. Pero ¿cuánto vale la normal? Ok, la normal vale 4, déjenme ponerte el paréntesis acá, menos 0.25 por la normal. Ok, la normal vale, esto es lo que vale la normal, 49.05 menos 0.64 F1. Si te das cuenta lo que acabo de hacer aquí, me quedó una multiplicación de monomio por polinomio. Entonces, va 0.766 F1 menos, ahora sí, multiplicamos este por este y este por este. De tal manera que al multiplicar 0.25 por 49 nos da 12.26. Este por este, 12.26 menos 0.25 por 0.64 les da 0.16, pero acuérdate, 0.25 por 0.64 me da el 0.16 F1 y esto es igual a 0. A partir de aquí hacia acá es puro trabajo algebraico, ¿de acuerdo? Entonces, 0.766 F1. Este menos afecta todo lo de adentro, entonces sería menos 12.26 y este menos más 0.16 F1 igual a 0. Entonces, al tener esto F1 y esto F1 lo sumamos, 0.766 y 0.16 les da un total de 0.926. 0.926 F1. Este que es negativo de una vez me lo paso para el otro lado y me queda que es igual a 12.26. Bien, ¿cómo despejamos F1? Pues 12.26 entre 0.926
y tenemos una F1 de 13.23 newtons. Y aquí ya va a depender del número de cifras significativas que necesites utilizar en tu resultado. Lo que sí te recomiendo es que utilices por lo menos 2 o 3 cifras en estos intermedios para que al final tu error sea mínimo. Bien, este fue un ejemplo de segunda ley de Newton cuando tienes velocidad constante y por lo tanto tu aceleración es cero y por esa razón la sumatoria de fuerzas en el eje X tanto como en el eje Y nos dio 0. Muy bien, hasta aquí he llegado el día de hoy y no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y en otro video veremos cómo resolvemos un problema utilizando un plano inclinado. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias.